ni rendirme. Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 3 de julio del 2018, en el programa número 15 de Sin Límites de la edición 2018. Saludamos cordialmente a la gente que nos sigue de sus hogares y quienes nos ven a través de internet. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar al anunciante. Cuando volvamos vamos a estar con el comentario de la semana. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde de su única. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. Hoy arranca el debate del aborto, ¿no? Esto creo que ha acaparado muchísimo la atención, más allá del mundial, más allá de la situación económica, lo que pasa con el dólar, la realidad que en lo cotidiano estamos todos pendientes también de este debate que se empieza a dar en el Senado. En la segunda instancia tiene una aprobación previa, ¿no es cierto?, una primera sanción que se da en la Cámara de Diputados. Todo indica un final abierto. Todo indica que va a ser muy cerrado el número, digamos, con mucha polémica. Polémica que hasta, si uno lo quiere ver, se ha generado entre el Papa y el gobierno de la nación, ¿no? Donde hay un enojo muy grande que se deja traducir en distintas maneras del Papa Francisco. Por ahí dicen que no puede creer que esto le esté pasando en su propio país, pero la realidad también indica que hay situaciones que son confusas, ¿no? Porque por un lado el presidente Macri tiene un mensaje, digamos, y está a favor de la vida, pero por otro lado suceden cosas que hacen que muchos por lo menos se interpreten de que del lado oficial o hay un guiño o por lo menos se mira para el costado. Ayer Gladys González, que acompañó a Esteban Bullrich de candidata a senadora, salió a plantear su voto favorable, digamos, ¿no? Cambió de postura y esto, claro, llama evidentemente a la confusión. El enojo que existe hoy entre la Iglesia y el Gobierno Nacional creo que es el más profundo que se había dado hasta acá de una iglesia que también muchas veces había jugado en política, ¿no? También hay que decirlo de esta manera, había hecho política también de alguna manera. Pero bueno, hay un final abierto, nadie sabe cómo puede llegar a terminar esta votación. Lo cierto es que se habla de 12 indecisos, vamos a ver qué es lo que sucede. Finalmente va a pasar solamente por 3 comisiones, había algún anuncio que iba a 4 comisiones, lo había dicho la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti. La realidad es que no va a ir por la Comisión de Presupuesto. Uno pregunta por qué no va a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Porque si los números son ciertos, con los cuales se pretende justificar, siempre se habló de 500.000 abortos al año. ¿Se acuerda este número? 500.000 abortos al año que se podrían evitar con este sistema, que la gente que tiene que recurrir. Bueno, si son 500.000 abortos al año lo que la salud pública de la República Argentina va a tener que soportar, ¿sí? Hay que hablar de una cifra absolutamente considerable que uno pregunta, ¿y cómo no va a la Comisión de Presupuesto? ¿Quién paga esto? ¿Quién se va a hacer cargo de la salud pública en las provincias? Porque para colmo, de acuerdo a lo que está diseñada la ley, una persona se presenta, exterioriza su voluntad y hay 5 días en el sistema de salud pública para darle una respuesta. Hoy le podemos decir que en Jujuy hay gente que tiene que operarse de vesícula y tiene turno para 90 días. Es absolutamente prioritario, va a cambiar muchas cosas en la salud pública. ¿Por qué no pasa por la Comisión de Presupuesto? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿O es que realmente, como pensamos, yo por lo menos soy de lo que piensa así, todo esto está también construido a través de una falacia? Los números, 500.000 abortos, ¿dónde hay? ¿Cuántas causas judiciales hay de gente que ha sido detectada haciendo aborto clandestino? Que los hay. Pasa que vivimos en una sociedad hipócrita. Claro que lo hay. Todos conocemos lugares donde se hacen abortos en cada provincia. Pero la realidad es que este número es una falacia y justifica hoy, ¿no es cierto?, situaciones que se están dando por un debate que por ahí tiene que pasar por otros lados también. Creo que va a pasar por otro lado, sin lugar a ninguna duda. Se ha planteado una polémica muy grande con el tema de la objeción de conciencia. Se ha aprobado el proyecto con la objeción de conciencia individual. O sea, el médico individualmente puede decir, yo no voy a practicar abortos, se inscribe, hay un registro, tiene que exteriorizar su voluntad con anterioridad, tiene que estar registrado, ¿sí? Pero la realidad es que no está contemplada la objeción de conciencia institucional. Los sanatorios no pueden objetarlo. Claro, empezó con una veintena de sanatorios que firmaron un acuerdo común y plantearon este tema, donde está el Mater Dei, donde hay gente, donde hay hospitales, el Austral, o sea, hay hospitales que tienen una impronta absolutamente religiosa en su estatuto, en todos lados, y claro, no hay quien lo practique. Entonces, está planteado este tema. Esto también ha explotado en Jujuy, donde si bien es cierto no hay una posición institucional de las cámaras que agrupan a los sanatorios, no es menos cierto que 5 sanatorios firmaron una solicitada, que es el 92% de la cama que existen en San Salvador de Jujuy. Entonces, claro, es un problema realmente severo. Va a caer todo esto en el hospital público. ¿Quién lo va a hacer? Los médicos que también plantean, bueno,
todos debates que se van a dar, pero son debates que estamos hablando si es que la ley finalmente es sancionada. Algo que todavía, por supuesto, está por verse, digamos. Desde ya que si se sanciona, veto no va a haber, creo que esto está absolutamente claro, pero hay que ver si se sanciona y si se sanciona, en qué condiciones. ¿Tiene modificaciones? ¿Vuelve para la Cámara de Diputados? Bueno, todas estas son preguntas que se empiezan a dar de acá hasta el 8 de agosto. Pero hay dos aspectos que creo que son los fundamentales y que tienen que ser el eje del debate. Uno es cuándo hay vida. ¿Sí? Porque esto creo que es el aspecto fundamental. ¿Desde cuándo hay vida? Esta es la clave en el tema. Los que defendemos, estamos en contra de, ¿no es cierto?, del aborto, planteamos de que en el año 1990, antes de la modificación constitucional del 94, ya el Pacto de San José, los pactos existentes internacionales planteaban el derecho a la vida y lo aceptaban desde su concepción en el seno materno. Esto fue receptado por la Constitución del 94. Por eso hay un aspecto que es clave, que ¿es constitucional o no es constitucional? ¿Desde cuándo hay vida? Bueno, estos dos aspectos son absolutamente clave. Por una de estas razones también es que va a parar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero de la misma manera son los dos conceptos que tienen que formar parte del debate. Se puede dictar una norma de esta, es violatoria no de la Constitución, punto 1, pero el punto 2 que es fundamental, desde cuándo hay vida, porque esto cambia absolutamente todo. Y en esta concepción entran un montón de factores, digamos, que no son solamente los religiosos, entran un montón de factores en el medio. Reitero, hay cuestiones absolutamente legales. Bueno, este debate recién arranca con todos los condimentos, con todas las bajezas que se ven en algunos aspectos, con las arbitrariedades, con amenazas, bueno, con todo lo que usted quiera, el debate está. Un debate que ha dividido a la sociedad argentina en dos, donde algunos dicen ya está la mayoría porque hay media sanción. Yo creo que no tiene nadie la mayoría, me parece que esto es absolutamente clara. La sanción de la ley es una sanción absolutamente cerrada, que si el gobernador de La Pampa no presionaba, terminaba en un empate y terminaba definiendo el presidente de la Cámara, con los dos diputados pampeanos que cambiaron de posición en el último día. O sea, yo creo que acá nadie tiene el triunfo garantizado y resta mucho por discutirse. En senadores me parece que pasa algo bastante parecido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se conocieron algunos números que tienen que ver con el mapa del delito en la frontera. Jujuy, Salta, Misiones y Formosa, ¿sí? Y en esto realmente se observa un crecimiento muy grande de la incautación de droga en estas regiones. Digamos, Jujuy y Salta, para que usted se dé una idea, en el 2017 se incautaron 4.073 kilogramos de cocaína. Es como que la cocaína pertenece al NOA y la marihuana al NEA. La cocaína entra por Salta, Jujuy, más alta que Jujuy por lejos, y la marihuana netamente, ¿no es cierto?, del NEA, donde Misiones por lejos es donde más se recepta. Ahora, en Formosa y Misiones, 2017 se incautaron 65.503 kilogramos de marihuana. Realmente hay un crecimiento desmedido. Con esto viene el crecimiento también de todas las cuestiones delictuales, ¿sí?, que tienen que ver con el narcotráfico. Ya no hablamos de delitos comunes, ya no hablamos de robo, hablo de aquellos delitos que tienen que ver con el narcotráfico, donde de repente en Salvador Massa, en Orán, hemos visto que empezaron algunos asesinatos con características netamente mafiosas, hechas por sicarios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sicarios tucumanos que actuaban en el norte salteño. El norte salteño es un lugar conflictivo, duro, que se ha transformado en una frontera complicada. El norte jujeño en La Quiaca, con la radarización y con algunos sectores que se dan y con las pocas opciones de camino que tiene, porque cuando usted viene del norte, ¿por dónde pasa? Claro, ha hecho que de repente la Gendarmería, las Fuerzas Nacionales empiecen a tener una efectividad en lo que es el control del ingreso por este lugar, que posiblemente lo vuelca mucho más para Salta el tema. Bueno, en esta realidad el gobierno nacional en la semana que pasó ha terminado de consolidar, ¿no es cierto?, una decisión que tiene que ver con la utilización de las Fuerzas Armadas en algunos apoyos logísticos, digamos, a las otras fuerzas. Hablamos de Gendarmería, a la Fuerza Aeroportuaria. Claro, de repente se van a movilizar. Van a cambiar un decreto, que es un decreto existente de la época de Néstor Kirchner, 2006, que impide a la Fuerza Armada actuar en caso que no sea ataques exteriores, y se va a empezar a movilizar 4.000 integrantes de las fuerzas del ejército, digamos, para apoyo a las fuerzas de seguridad que están trabajando en la frontera. Se arranca con 500 efectivos del ejército que van a ser movilizados a partir del 1 de agosto. Se arrancan con 40 pilotos de las Fuerzas Armadas, 8 helicópteros, 3 aviones Pampa que están en condiciones de funcionar. Se elimina el decreto 727, como digamos, y el ejército va a actuar en la zona no ANEA,
en esta zona de frontera, va a actuar como apoyo logístico. Reitero, no es que va a salir directamente porque esto está vedado y está prohibido, pero sí va a permitirle que actúe como apoyo logístico a las otras fuerzas que están actuando acá. A su vez también, en el reconocimiento de esta zona caliente que se ha generado, se van a mandar más cantidad de efectivos de gendarmería, o sea, se está reforzando toda la zona del NOA y del NEA por entender que es zona realmente caliente, ¿no es cierto?, en lo que pasa con la droga. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hay un reconocimiento nacional, no es un tema de este gobierno, es un tema que se heredó y que se viene hace mucho tiempo. Si usted recordará, una vez en el Congreso, se estaban chicaneando, ¿no es cierto?, legisladores santafesinos, y alguna vez ya Rossi hablaron del narcosocialismo, ¿se acuerda? O sea, ya la política sabía lo que estaba pasando en Rosario. Sin embargo, fíjese a dónde llegó Rosario, a los niveles que llegó, para que abramos los ojos. Bueno, hoy no es Rosario, es Tucumán. Los basis de Rosario se vinieron a Tucumán, están en la zona de Aguilares, todos parecen saber esto, pero si seguimos mirando para el costado, la realidad es que vamos a tener esta mafia instalada de la misma manera. Bueno, hoy todas estas medidas indican que por lo menos hay un consentimiento distinto, se empieza a trabajar distinto y el NOA y el NEA empiezan a unificar criterios. Hoy Salta y Jujuy están unificando criterios para que el control de la ruta sea uno solo. Van a empezar la semana que viene, donde el puesto caminero va a ser uno y vamos a unificar esfuerzos, tecnología, gente. Bueno, todo esto se empieza a trabajar en conjunto. Tenemos que unificar normativa, hay que unificar las leyes. No puede sancionar Salta el narcomenudeo de una manera y nosotros de otra. No puede que la policía provincial actúe en Salta en los delitos menores y acá tenga que ser la Fuerza Federal. Se van a crear una cantidad de juzgados muy grande. 9 juzgados va a tener y 9 fiscalías va a tener Jujuy en un proyecto de largo aliento. Esto ya está aprobado y ha sido anunciado. Pero claro, todo esto viene en una lucha que se va a dar sin ningún tipo de prerrogativa contra el narcotráfico y creo que es una muy buena noticia. No, temitas cortos quiero conversar. ¿Se acuerda de Sergio Lazarovich? Lo tomamos como sorna acá, lo dijimos como chiste, pero lamentablemente se consolidó la defraudación al ANSES Genetti. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Sergio pasó a ser Sergio, ¿se acuerda? Empleado de la FIP de la provincia de Salta, 60 años de edad, cambió de sexo, se puso el nombre de Sergia y de repente... Sí, decían todos que era con un mero efecto de jubilarse a los 60 años de edad. Bueno, le cuento que se jubila. Ya presentó los papeles, ya está todo oficializado y sale en pocos días más. Lamentablemente, ¿sí?, empezamos a usar de nuevo este tipo de cosas para lo que se llama realmente una defraudación al Estado, pero no hay cómo atacarla. ¿Es legal? Es legal. Está en el marco de lo que dice la parte jurídica, está. Los certificados se emiten, no interesa si hombre o mujer los trabajó. El tema es que ahora se consolida como mujer, ¿sí?, antes de cumplir los 60 y se jubila. Bueno, esto que en un momento era un chiste, hoy es un fraude, lamentablemente es así. Un pequeño comentario del tema del ingenio de la esperanza, ¿sí? Ha entrado en una etapa definitiva, hoy teóricamente se reúne la gente del gremio en el Ministerio de la Producción con el Ministro de la Producción. Hubo un ofrecimiento por parte del gobierno que tiene que ver con el pago de una indemnización, el 50% en 2 etapas. La realidad es que esto no es que ha sido rechazado por la gente del gremio en una asamblea bastante tumultuosa, digamos, había más del 60% de los 600 que pasarían, pero la realidad es que hay una contraoferta, está en un plano neto de negociación. ¿Es lo mejor esto? No, no es lo mejor. Uno mira lo que pasa en el ingenio San Isidro y da la sensación que es lo posible. Bueno, hay un marco de negociación. La zafra tiene que arrancar de un momento a otro, se está trabajando sobre los trapiches. Hoy nos decía gente del gremio de que es imposible que empiece esta semana, pero calculan que para el día 15 de julio, a más tardar, o el 13 o el 14, va a estar funcionando, lo cual creo que es absolutamente necesario. Se vive un momento muy especial en la región porque al no moler San Isidro, la caña de los cañeros independientes de Jujuy, que no son pocas, el 54% de la caña que molía el ingenio San Isidro es de productores cañeros jujeños, no son pocas, y tampoco le conviene a los productores jujeños que van a llevar al Tabacala, con la cantidad de flete que tienen que moler acá. El ingenio de la esperanza es crucial en este tema y es necesario que empiece a trabajar contra antes. Dios quiera que todo ilumine esta negociación, que se pueda llevar a cabo, pero en principio estaría asignada, ¿no es cierto?, con una oferta del gobierno de pagar el 50% de esta indemnización. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Dónde surge la confusión? Y aparentemente hay una resolución del juez Juan Pablo Calderón que no se condice con lo que fue la oferta, dictó una resolución reconociendo todos los derechos anteriores. La realidad es que esto está en un recurso de revocatoria planteado, la justicia no lo ha definido todavía,
está pendiente este recurso de revocatoria. Bueno, vamos a ver en qué termina, digamos, este tema. Pero más allá, reitero, de la situación jurídica que se tiene que dar acá, hoy hay una negociación plena que de llevarse a cabo y de ser satisfactoria entre gobierno y gremio, la puede consolidar en un acuerdo que luego sea homologado en la justicia y esto puede llegar a feliz término en el corto plazo. Reitero, esta reunión es hoy, seguramente esta contraoferta va a llevar algo para una nueva asamblea. Bueno, esperemos que el sector de la esperanza encuentre la paz en esto y se pueda volver a empezar a trabajar en la forma más rápida posible. Dos comentarios. Alguna vez la firma CJ, fabricadora, que fabricaba cigarrillos, estaba adelante una investigación bastante grande, una investigación penal bastante grande. ¿Por qué? Porque se había detectado contrabando de los cigarrillos que decían que se fabricaban adentro mismo de la fábrica de CJ. Esto no cerraban los números, cuando se hacían auditorías técnicas, no cerraban los números de las hebras de tabaco que se usaban con la cantidad de cigarrillos que se vendían, había como en el medio que desaparecían. Esto llevó a indicios de que los cigarrillos que se contrabandeaban eran fabricados adentro mismo de la misma empresa, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también se encontraron en un depósito tucumano una cantidad muy grande de cigarrillos CJ, también se encontraron planchas de estampilla, lo que hablaba a las claras de una defraudación muy grande al Estado. Esta causa la tiene la Justicia Federal. ¿Sí? Esta causa la tiene la Justicia Federal por una denuncia que hace la misma AFIP por el tema de contrabando y el daño al Estado. Hoy, en horas de la mañana, 11:40 horas para ser más preciso, en distintos lugares de Salta y de Jujuy, por orden del juez que ve esta causa que viene desde Salta, ¿sí?, se allanaron propiedades de muchos empresarios jujeños, ¿sí? En el caso concreto, por ejemplo, en pleno centro del Carmen, un empresario muy fuerte, tabacalero, que ejercía funciones directivas en esa época, se allanaron las propiedades hoy y se lleva adelante esta investigación. Es bueno que esto avance, porque siempre tuvimos la sensación de que como muchas cosas quedan en el más absoluto olvido, y este tema ha llevado a que la cooperativa de tabacaleros empiece a tener una situación realmente muy complicada por culpa de esto, que desaparezca un producto jujeño como el CJ, que alguna vez abrigamos esperanza de que esto pueda funcionar, y que muchos pícaros se enriquezcan alegremente con el sacrificio de otro. Bueno, esto está avanzando hoy. No quiero decir, no digo ni qué casa se allanó ni nada, esto la gente después lo verá, pero la realidad es que por lo menos da el indicio de que la investigación continúa, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, quiero hacer un comentario, recién escuchaba atentamente en el noticiero de este tema de la supuesta incompatibilidad que puede llegar a tener el ministro de Hacienda, Juan Carlos Abud Robles, referido a integrar el directorio de YPF. A ver, ¿por qué integra Jujuy el directorio? Porque es una de las 10 provincias, ¿no es cierto?, productora de petróleo, tenemos acciones por esto, nos corresponde la integración de este directorio. No siempre, digamos, es algo rotativo, pero hay momentos que lo tiene que integrar Jujuy. La provincia tiene que designar un integrante de esto, ¿sí? Lo escucho al fiscal de Estado hablar de que es inherente. ¿Por qué? Porque muchos ministros de hidrocarburos, de economía, integran estos directorios. ¿Sí? Si usted hace un poquitito de memoria, se va a acordar, por ejemplo, del mismo Axel Kicillof, que integraba una serie de directorios de sociedad anónima, porque de repente el Estado, con la privatización de la FJP, ha pasado a ser el dueño de un montón de acciones que estaban en la cartera del ANSES. ¿Se acuerda? Bueno, pero también a su vez de integrar esto, integraba la de YPF como representante de la nación. Bueno, esto es algo normal, digamos, que suceda, y acá se decidió esto. En algún momento también lo integró el contador Marcos Calachi, que era titular de GEMSE. La diferencia con Marcos Calachi, que al ser titular de GEMSE, es titular de una sociedad anónima, ¿sí?, que tiene capital del Estado, pero es una sociedad anónima y era un concepto distinto. Juan Carlos Robles es ministro, ¿sí? Entonces, tiene un análisis distinto y tiene una forma de verse esto absolutamente distinto. Los ministros, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tienen las mismas incompatibilidades que tienen los diputados provinciales, ¿sí? Y esto lo marca el artículo 107 y el 139 de la Constitución. El artículo 139 dice que las condiciones para ser diputado, y le marca qué tipo de incompatibilidades tienen. No pueden tener cargos en los gobiernos nacionales, municipales, bueno, donde no pueden participar. Y en el marco de esto dice, no pueden formar parte de sociedades de economía mixta. YPF es una sociedad de economía mixta, cotizan en la bolsa, tienen acción en los privados
y tienen acción en el Estado, digamos, ¿sí? Si así planteado como está el tema, da la sensación, para una persona como yo, que no conoce, que no es abogado y que conoce poco de leyes, da la sensación de que puede haber un marco de incompatibilidad. Esto creo que la mejor forma de allanarlo es, hoy hay una denuncia de por medio, el ministro debe presentarse lo mismo, aportar todas las pruebas que tiene que hacer y subsanarlo esto, ¿sí? Esto no tiene que ser un tema político, tiene que arreglarse desde lo estrictamente jurídico. Cuando entran en el debate político, realmente estos debates no sirven absolutamente para nada. Esta especulación no sirve para nada, es para la tribuna nada más. Pero hay un planteo que se ha hecho acá que tiene que ver con este tipo de incompatibilidad. Bueno, esto lo tienen que definir los jueces. Hoy ya hay una denuncia planteada, dicen que en hora de la tarde va a ser ratificada, la tiene Aldo Lozano y será quien lo define en última instancia. Nosotros vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de Zona Franca. Está con nosotros el vicegobernador, el contador Carlos Jaquín, una de las personas que trabajó mucho por esto y que, bueno, nos va a ayudar a pensar y nos va a contar cosas que tienen mucho que ver con la ilusión, no solamente de la Puna, sino de toda la economía de la provincia de Jujuy. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Segundo bloque del programa. Nos acompaña el contador Carlos Jaquín, vicegobernador de la provincia. Contador, gracias por estar acá. No, para mí es un gusto. Muy buenas tardes a todos. Para hablar de algo que no tiene que ver con la legislatura, pero que usted trabajó mucho, por eso es la invitación, digamos, y lo conoce con bastante profundidad, que tiene que ver con la Zona Franca, ¿no? Algo que hoy creo que despierta no solamente el interés, sino una expectativa muy grande en toda la quebrada, ¿no? En toda la Puna. Así es, yo creo que en toda la provincia, y que si los jujeños hacemos bien las cosas, va a trascender la provincia. Es un tema que, como ya dijimos con el gobernador, cruza transversalmente todo en Jujuy. Acá creo que todos tenemos que estar trabajando para ver de que esto funcione bien. He notado en estos días ciertas inquietudes de alguna gente que por ahí piensa que este proyecto de Zona Franca con venta minorista en La Quiaca podía generar algunos problemas, y a eso sobre todo quiero referirme. El trabajo que venimos realizando, venimos desde el gobierno de la provincia, en un equipo que formamos también con el diputado Bernis, con otra gente de la legislatura, que es con la que venimos siguiendo todo el proceso de estos últimos tiempos, que nos van a permitir dentro de unos días, si Dios quiere, que quede aprobado el reglamento de funcionamiento. Y no se tiene que tener miedo. Yo he recibido consultas de comerciantes, de empresarios, en el sentido de decir, tenemos incertidumbre respecto a esto. Y yo creo que es una posibilidad que se nos abre a todos los jujeños y sobre todo al comerciante de Jujuy. Creo que hay que hacer estudios muy profundos de una situación en Jujuy en donde nos movemos en un espacio que es el comercio totalmente viciado. En donde si uno recorre las distintas ferias donde se venden productos de origen importado, creo que el comercio formal representa un porcentaje muy bajo de ese comercio informal que se lleva adelante en la provincia y que es plata que sale de Jujuy y se la lleva vaya a saber quién, pero no queda en Jujuy. Entonces creo que esta posibilidad de la venta minorista en La Quiaca tiene que abrirnos un espacio a los jujeños, al empresariado jujeño, para empezar a analizar qué es lo que puede pasar con el funcionamiento de la venta de productos importados en La Quiaca, dentro de la provincia de Jujuy, y ya no en Bolivia, en Chile o en Paraguay o en los lugares de donde habitualmente se obtienen estas mercaderías de origen importado. Pasa que el comerciante de Jujuy debe pensar si la gente se va a organizar y se va a ir cada tanto, porque aparte tiene una franquicia que se puede usar cada 4 meses, digamos. No, se puede usar todos los meses. Todos los meses. Mensual se puede acumular, ¿no es cierto? 4 meses. Pero, a ver, hoy existe. Esto mismo existe hoy. En Calama, en Iquique, en Villazón, en Agua Caliente, Posito. Está. Lo que tenemos que pensar nosotros, que tenemos la posibilidad que todo eso que se derrama fuera de la frontera del país y fuera de Jujuy, quede dentro de Jujuy. Y que sea el empresario jujeño el que empiece a pensar y empecemos a pensar juntos en la posibilidad que todo eso que se va nos quede adentro de la provincia.
Y es el tiempo por ahí, yo le digo o me manifiesto en el sentido de que nos toca transitar este camino en medio de una situación nacional e internacional que no es la más cómoda en materia económica. Pero tenemos los jujeños muchas cosas que empiezan a despertarnos de mucho tiempo de estar quieto, de no hacer nada, de vivir al día y de no tener perspectiva hacia el futuro. Hoy tenemos posibilidad de sentarnos a una mesa, a hablar, a discutir, a planificar, a tener posibilidades, a tratar de que las cosas que vienen, en vez de ponerle palo en la rueda, entre todos juntos veamos que salgan de la mejor forma. Creo yo que es una oportunidad muy importante que tenemos en la provincia de Jujuy, que no la podemos desaprovechar. ¿Cómo se logra esta posibilidad de sacar el producto acá dentro del país, digamos? Porque uno se la imagina así, bueno, para el que quiera llevárselo afuera, digamos, la zona franca normalmente es para adentro. A mí me sorprendió mucho, y era de las personas que descreía, de que podamos sacarlo y utilizarlo acá de esta manera en la franquicia. Bueno, ¿cómo se logra hay esto? dos cosas. Hay una zona franca industrial, en donde todo lo que ingresa a esa zona franca industrial, lo mayorista, se procesa y hoy se exporta. Eso va a ser perico más que nada. O sea, eso es perico, y también la quiaca tiene una igual. Y además la minorista. En ese sentido estamos trabajando junto al gobernador, junto al equipo, hemos tenido ya muchas conversaciones en el marco de la relación con el gobierno nacional, Ministerio de Producción, ahora en la participación que tenemos en la Cámara de Zonas Francas de todo el país, en la necesidad de la modificación de la ley, que permita que en estas zonas francas industriales parte de lo que se produce puede ingresar al territorio general una vez procesado, con el pago de los impuestos correspondientes, una serie de cuestiones que van a favorecer el desarrollo del funcionamiento de la zona franca, que hoy las industriales están bastante quedadas porque la única posibilidad que tienen es de exportación y de sometimiento a las reglas del mercado internacional, a la cotización del dólar, a una serie de cuestiones. Ese trabajo se está llevando adelante, hay distintos proyectos en el Congreso Nacional de modificación de la ley de zona franca que permitiría y solucionaría el problema que tenemos hoy en esta zona franca industrial. Pero lo que yo digo que más allá de esto es muy importante es la venta minorista en la ciudad de La Quiaca. Claro, eso va a generar un cambio realmente grande. Miren, hace unos días tuve oportunidad de visitar específicamente, fuimos en el día y volvimos, esta especie de free shop que funciona en Iguazú, que si bien no es una zona franca con venta minorista, está limitada la venta a los turistas, es decir, que el argentino para cobrar tiene que salir fuera del país por más de 24 horas y en su regreso puede comprar los productos de origen importado sin impuestos. De acuerdo a las informaciones que obtuvimos, en el último año se realizaron 1.400.000 visitas a este centro comercial, que es una especie de shopping, con un promedio de venta de alrededor de $300. Es decir, que se ha generado una actividad comercial de casi $400 millones en un año, en un lugar como Iguazú. Y eso es lo que visualizamos para Jujuy. Que no sé si será en esa magnitud, pero lo que sea, va a quedar dentro de Jujuy. Y tiene que el empresariado jujeño tener la iniciativa para que esas operaciones comerciales puedan ser de los empresarios jujeños. Trabajar, conformar sociedades, prepararse para ser usuarios, prepararse para la venta que se pueda hacer dentro de la zona franca, ordenar un comercio que hoy es totalmente ilegal, posiblemente haciendo que esto tenga un vuelco, o que por lo menos la existencia de esta feria que tenemos por toda la provincia, que hoy vienen con cosas de afuera y de capitales que se van de Jujuy, queden en Jujuy. El empresariado quiaqueño va a tener que se reformula completamente porque vaya a parar. Pero es que no es solamente, Alberto, la zona franca. Cada dólar que se gasta dentro de la zona franca significa que afuera se gasta entre 3 y 5 dólares. Porque vos imaginate que a La Quiaca, pero por mínimo que sea, lleguen todos los días 500.000 personas a comprar. No hay infraestructura, no hay para darle de comer, no hay hotel. Tenemos que aprovechar esto y hacer de esto un gran desarrollo turístico, los tours de compras. ¿Para qué se van a ir a la saladita algunos a comprar? ¿Por qué nosotros no tenemos, ya que tenemos esta posibilidad, no nos convertimos en el centro comercial de toda esta parte de la región?
Esta es la posibilidad que tenemos. Y sobre esta posibilidad es que cada uno tiene que empezar a pensar, a analizar, a estudiar qué es lo que se puede hacer para que el empresariado jujeño tenga muchas más posibilidades de las que hoy tiene. ¿El tema de tener una zona franca obliga a tener el aeropuerto? No. Los No, aeropuertos pueden ser francos, pero es una situación, una figura especial. Pero no puede haber dentro de la zona franca, en el caso de la nuestra, el aeropuerto. Está en La Quiaca, pegado, es probable que hagamos en algún momento se haga alguna conexión, pero yo hasta me tengo que imaginar los tours de compra en alguna compañía de aviación, de aviones que puedan utilizar el aeropuerto de La Quiaca. ¿Por qué no? ¿Por qué no traer gente para el turismo de Córdoba, de Santiago, de Tucumán, de Catamarca, de Buenos Aires, de todos lados? Es decir, se nos abren una serie de condiciones, de posibilidades para desarrollarlas en Jujuy, que no las teníamos. ¿La franquicia? $600. $600. Y la puede acumular 4 meses. 4 meses el jujeño. Y para los menores de edad, la mitad. Los menores de edad, menores de 18 años, el 50%. Correcto. O sea que una familia de, no sé, de 4 personas con 2 menores de edad puede ir y tiene la posibilidad de comprar 2.400 más 3 veces 2.400, porque los dos menores... Sí. Correcto. O sea que si se organiza, digamos... Y después, durante 4 meses, no puede comprar. Esto es, de todas maneras, el reglamento de funcionamiento que pusimos a consideración del Ministerio de Producción, esperamos que se termine de analizar, que se apruebe. Es el Ministerio de Producción de la Nación. De la Nación. Correcto, ya está ya. Y una vez que esté aprobado, bueno, ya sobre firme, sentarnos a mirar todo esto, a armar los equipos de trabajo, a convocar a la Unión de Empresarios, a CAME, a los sectores, ¿no es cierto?, en general de la sociedad, lo que tenga que ver con el desarrollo turístico. Va a haber que hacer hoteles, va a haber que hacer restaurantes, va a haber que hacer una serie de cosas en La Quiaca que van a producir el desarrollo. Esto es lo que producen estos diferenciales tributarios en algunas zonas, que sin esos diferenciales no se desarrollan. Así que esta es la idea. Una vez que esté aprobado... ¿Cómo impacta sobre Bolivia, digamos? Me da la sensación que al comercio boliviano, digamos, lo va a afectar fuertemente también, ¿no? Estoy seguro que los bolivianos van a venir a comprar la zona franca de La Quiaca. Lo va a afectar fuertemente. Pero van a venir a comprar ellos ahora acá. Porque antes se movía de acuerdo al tipo de cambio, ahora en la cuestión impositiva va a traer todo para acá, digamos, ¿no? Así es. Por más tipo de cambio que haya, va a ser ventajoso acá. Así es. O sea que esto es un sueño más que tenemos en esta gestión de gobierno, como el sueño de la provincia verde, el sueño de la energía renovable, el sueño de poder trabajar... ¿Y cómo entra la energía renovable en esto también? ¿No puede ir dentro de esa zona franca industrial? En esa zona franca industrial tenemos previsto, el gobernador ha trabajado, y eso ha sido motivo de una de las visitas que tuvo a Alemania, en la posibilidad de poner una planta de 10 megas dentro de la zona franca, que es la que va a dar toda la energía al funcionamiento de la zona franca. Así que una cosa lleva a la otra cosa. Pero fíjate vos, cuando dices, ¿qué cambió? Cambió mucho. Hoy no podemos sentar en una mesa a discutir cosas positivas que pueden pasar hacia el futuro. Podemos hablar de que vamos a generar energía renovable, podemos hablar del litio, podemos hablar de la minería, podemos hablar de la zona franca, podemos hablar de cosas que nos plantean a los jujeños posibilidades hacia el futuro. Que si las manejamos bien, si las trabajamos bien y evitamos este palo en la rueda permanente que ponen sectores, ¿no es cierto?, que pareciera ser que van en contra de lo que es beneficioso para Jujuy, creo que tenemos posibilidad de tener una provincia totalmente distinta en tiempos que no son cortos. No, desde ya. Porque para nosotros hubiera sido mucho más cómodo hacer lo que hicieron antes. Acomodar las cosas, pagar los sueldos, generar más planes sociales y pasar la... Acá que hay que hablar de 2 años mínimo para que empiece a moverse, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que sí. Mínimo. Y son todas cosas, fíjate, que trascienden nuestros mandatos. Y nosotros no pensamos solamente en la cuestión de nuestro mandato, de lo que nos puede pasar. Estamos pensando que el que viene va a tener cosas para hacer. No como lo que nos pasó a nosotros, que llegamos solamente para emparchar y para solucionar todos los problemas que nos dejaron de una provincia devastada.
Hoy al que venga le tocará, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir trabajando con todas estas cosas que venimos hablando y que venimos haciendo. Este es el cambio más importante que yo creo que... Qué situación de la puna, contador, ¿no? Porque uno se pone a pensar de si en los próximos meses, no lejos, pero tenés una planta de energía que en marzo tiene que estar entregando energía a la red, digamos. Tenés 2 proyectos de litio que no los para nadie, están en pleno desarrollo, digamos, con el financiamiento, con todo aprobado. Va a tener hasta pleno empleo en la región, digamos, en ese lugar. Y hoy empezamos a hablar de este tema que le puede cambiar absolutamente la vida, no solamente a La Quiaca, sino todo lo que Pero pasa, además ¿no? te cuento que se ha reordenado el padrón minero, se han liberado cientos de miles de hectáreas en la posibilidad, ¿no? Si mal no recuerdo. en la posibilidad de nuevas inversiones mineras, en un esquema de minería razonable, sustentable, con la participación de las comunidades, de los pueblos originarios, con participación, como en Cauchari, en las utilidades del proyecto. Es decir, estamos avanzando y hablando en las cosas que realmente son importantes en el cambio, que se viene produciendo y que vamos a terminar de producir en la provincia para tener el día de mañana un futuro. Porque hoy, como venían las cosas realmente, si seguía el camino que venía en el 2015, hoy no sé dónde estaríamos realmente. Hacemos una pequeña pausa con todo, ya volvemos Sí, minutitos nada más. ¿cómo no? Vamos a hacer, director, a la pausa. Uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Estamos con el vicegobernador de la provincia, el contador Carlos Saquín. Contador, el gobernador empezó algunas gestiones con el grupo SERI de Italia, uno de los grupos más importantes, lo que es desarrollo de batería de litio, por ejemplo. Vinieron acá, estuvieron inclusive en la zona de la finca El Pongo, viendo, digamos, con la intención de en algún momento instalar una fábrica para ensamble de baterías de litio. ¿Esto es factible? La zona franca, la de Perico, por ejemplo, que es industrial, ¿podría ser óptima para esto? ¿Qué perspectiva le ve a este tema? Sí, hay dos cuestiones ahí. Si se instala dentro de la zona franca, que es lo que hablábamos hace rato, con la legislación que hoy tenemos, todo lo que se produce dentro de zona franca es para exportación. Para exportación, nada más. Es decir, no se puede introducir al territorio general, que limita la cuestión. Esto, como están las cosas hoy, nos llevaría a tener que tener algo dentro de zona franca y para el mercado interno en el parque industrial que está al lado, con un costo de inversión muy grande. Por eso trabajamos, y trabaja el gobernador, y todos estamos en el tema. La diputada Alejandra Martínez ha presentado un proyecto de modificación de la ley, lo vamos a mirar bien con el gobernador, con el equipo, y vamos a trabajar para que se modifique la ley en la posibilidad de que dentro de la zona franca se puedan ensamblar baterías de litio para exportación liberada de impuestos y para incorporación al territorio general con el pago de los impuestos. Pero es totalmente factible. Es factible técnicamente, se puede hacer, que ha sido siempre la duda que teníamos. Pero bueno, hoy tenemos lo más importante que es el litio, y a partir de ahí, bueno, las otras cosas se pueden realizar, ya sea en el esquema de zona franca, con la modificación de la ley, y de lo contrario, en los parques industriales que son colindantes a la zona franca en Perico. De aprobarse el reglamento de esto, ya se empieza a trabajar de manera distinta. La administración de esto es una licitación internacional, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando se fue a China se habló, se interiorizó a los chinos de la posibilidad de meterse en esto, digamos. Pero eso es una cosa absolutamente, una licitación internacional, y hay como especialista en esto, ¿no? Uno ve o sea, hay distintas empresas que son las que manejan más que nada. Claro, ¿no? esto es ser el concesionario del espacio donde se va a desenvolver la zona franca, el recinto, que es prácticamente una cuestión inmobiliaria, de un concesionario que hace la inversión, que hace la infraestructura y después cobra por el alquiler de los locales a lo que son los usuarios, que en definitiva son los que realizan el comercio. El concesionario es aquel que administra todo el desenvolvimiento dentro de lo que es el recinto de zona franca, en coordinación, por supuesto, con aduana, AFIP y demás. Y los que comercializan son los usuarios, que después tendrán que ir presentándose al concesionario, que a su vez tiene el control del ente
que controla el funcionamiento de la zona franca, que ya quedó constituida en la provincia, que se ha designado quién es el presidente, que es Martín Luque. Martín Luque. Y bueno, todavía falta designar dos integrantes más de ese ente. El hecho de aprobar la reglamentación, digamos, que se ha hecho bastante rápido para lo que se dan los tiempos en esto. Ahora, ¿cuánto tiempo de ahí se puede llegar a dar en que se pueda empezar a licitar quién sería ese administrador? Inmediatamente que lo tengamos aprobado, ya estamos trabajando en la elaboración de los pliegos. Ya hay antecedentes en los pliegos. De hecho, se ha hecho la licitación de todas las zonas francas en el país que están funcionando de las industriales, y tenemos el claro ejemplo de lo que es la zona franca de Santa Cruz, que es una zona franca que ya está con la infraestructura hecha, está adjudicada, está normalizada y falta la habilitación por parte de aduana, cosa que ocurrirá en poco tiempo y que entrará a funcionar en el mismo esquema que tenemos nosotros acá en Jujuy. Estaba vedada, ¿no?, la autorización de nueva zona franca por razones fiscales, digamos, y sin embargo la de Jujuy salió... Sí, pero además lo que pasa es que viene un cambio en el mundo. Brasil estaría habilitando 32 zonas francas en todos los pasos limítrofes que tiene Brasil. Es decir, que cada país va viendo dentro del marco de las relaciones internacionales la forma de contener el comercio hacia adentro. En cierta forma, esto de Santa Cruz y esto de Jujuy están haciendo quedar dentro de lo que sería nuestro país en Santa Cruz todo el comercio que se va para Chile, y acá en Jujuy todo lo que se va a Bolivia y a Chile. Seguramente en el futuro alguna legislación puede plantear algún otro tipo de, o algún otro lugar que evite, ¿no es cierto?, estas cosas. Pero lo concreto es que hubo un gesto importante del presidente Macri en el sentido de habilitarnos la posibilidad a los jujeños de tener esta zona franca como minorista. Que por razones fiscales están prácticamente vedadas, digamos, son muchos las que pelean por tener, digamos, por eso llamó tanto la atención, ¿no? Sí, sí, pero bueno... Lo motiva mucho más la zona franca minorista que la industrial, ¿no? Sí. Sí, porque veo que aparte que es más rápido de generarla, digamos. No, pero además la zona franca industrial, si bien es cierto, nos va a permitir la erradicación de empresas con la generación de trabajo limitado a lo que una empresa puede producir dentro de esa zona franca industrial, que podrán ser 1, 2, 3, 10, muchas empresas, pero lo otro es una explosión que se va a dar no solo en el comercio, sino toda la infraestructura y en todas las posibilidades que abre. Es mucho más grande, va a generar mucha más actividad económica, va a quedar mucho más en Jujuy, todo lo que se va hacia afuera, nos va a generar mucho puesto de trabajo, nos va a generar mucho desarrollo. La zona franca va a tener el desarrollo a la Puna, va a tener el desarrollo a Jujuy, nos va a posibilitar ser el centro comercial de una región muy importante. Fíjate vos que nosotros vamos a tener clientes potenciales o compradores potenciales de todo Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, parte de Córdoba, Catamarca. Que pueden venir, fíjate vos de Tucumán, ¿cuánta gente de Tucumán se va a Iquique? O se va a Calama. Por ir más cerca a Calama, de Tucumán vos tenés 800 kilómetros. Y vas a Calama a comprar y tenés que pasar la cosa de contrabando. Claro. Y que aparte no son... Y encima si te agarra alguno que está medio cruzado en la aduana o en los puestos de control, te hacen pagar los impuestos. De Tucumán a La Quiaca hay 600 kilómetros, no 800. Y podés ir comprar los $600 de cada uno y tranquilo, y podés todos los meses si querés. Y aparte, para que la gente entienda también, no es el comercio que uno está acostumbrado a ver en la zona de La Quiaca. No, no. Cuando uno va al que usted nombró recién, digamos, de Iguazú, yo estuve en enero también, y es un shopping de grandes dimensiones, digamos, ¿no? De grandes dimensiones. Y que venden la primera marca también. Exactamente, la primera marca. Y hay que tener en claro que son nada más que productos importados. Todos los productos de origen nacional los seguirá vendiendo el comercio local. El comercio quiaqueño, digamos. Que se va a reordenar mucho. Yo creo que se tiene que reordenar y se tiene que diversificar. La verdad que si uno se pone a ver el comercio en La Quiaca, y son muy pocos los que venden ropa, los que pueden vender mochila o los que pueden vender las cosas que se venden al otro lado. Sí. Así que harina, alimentos. Pero hay que reordenar, hay que trabajar, hay que hacer un fuerte trabajo
en cada uno de los lugares, en La Quiaca, en los pueblos intermedios, en Abrapampa, en Humahuaca. ¿Y cómo en nota San la Salvador. gente en esos lugares? ¿No nota entusiasmada con esto? Está entusiasmada la gente. Yo creo que deben estar más entusiasmados, no como el comerciante de jujeño, que puede estar más atemorizado. Me parece que el de allá, al contrario, no debe estar más ilusionado. Y yo creo que sí, porque creo que todavía no han tomado conciencia. Lo que pasa es que son tantos años Sí. que por ahí es como decir, bueno, una vez más, dicen algunos, veremos qué pasa. Había mucha incredulidad. Yo me anoto en la lista de los incrédulos. Soy absolutamente honesto. A mí me ha costado, yo lo escuchaba en las campañas, y bueno, en las campañas digo, uno dice de todo, pero honestamente, se lo confieso, nunca creí que esto iba a avanzar de la manera que avanzó. Y de la que va a avanzar. Y acuérdense que va a ser algo, creo que si el litio, las energías renovables son importantísimas para la provincia, esto puede llegar a ser más importante. Yo estoy convencido de eso, en la medida que trabajemos todos juntos y que no nos andemos boicoteando las cuestiones. ¿En cuánto tiempo puede estar la reglamentación firmada? Y nos toca, siempre nos pasa algo más. Es como el trámite del arbolito, que nos cambiaron de ministro cuando ya teníamos todas las cuestiones terminadas con el ministro anterior, pero afortunadamente el nuevo ministro es un hombre que entiende de las cuestiones, está totalmente de acuerdo, el gobernador ya tuvo reuniones con él, y bueno, estimamos que en días el tema estará aprobado, y a partir de la aprobación trabajaremos rápidamente en la licitación, en la posibilidad de que ya haya un concesionario, y bueno, se fijarán los tiempos de obra. Así que, por lo otro, el trabajo que hemos hecho ha sido bastante interesante. Hemos trabajado en AFIP, aduana, producción, economía, hacienda, jefatura de gabinete, es decir, en todos los ámbitos del Estado Nacional, que es donde se van destrabando los trámites, ya hemos trabajado, ya hemos coordinado. Así que creo que las cosas van a ser más rápidas, más ágiles. ¿Ese comité de organización quién lo integra? Hemos trabajado, por supuesto, el gobernador, con gente del Ministerio de Producción, el mismo ministro Robles, con colaboradores del Ministerio de Producción, el diputado Bernis, Vicky Bernis, Alberto Bernis, que ha colaborado mucho también en esto, hemos trabajado juntos de la legislatura, Martín Luque, que ha sido quien nos ha dado toda la apoyatura técnica en las cosas que íbamos definiendo, pero que ahora se formaliza a través de este ente de la zona franca, que tendrá que tener su estructura, que quedó conformado a partir del mes de junio, que el gobernador ya sacó el decreto de conformación, la primera designación, y que tendrá que tener su estructura, porque es una cosa muy grande que se irá armando a medida que se vaya avanzando. Pero, vuelvo a repetir, creo que tenemos una oportunidad muy importante los jujeños y espero que no la desaprovechemos. Con todo, gracias por venir. No, gracias a vos, ha sido un gusto. Mando ya de paso un fuerte abrazo y un saludo a todos los locutores. Tenés razón. Y bueno, ya pasando al otro, también dejo un mensaje esta tarde a las 19 en la avenida Martiarena, que es la terminación de la 19 de abril, estamos inaugurando la casa del Partido Primero Jujuy. Así que bueno, vamos a contar con la presencia de todos los simpatizantes. Nos va a acompañar el gobernador, porque este partido está en el ámbito del Frente Cambia Jujuy. Y bueno, es un espacio más de trabajo para ver de seguir cambiando la provincia. Gracias por estar. No, gracias a vos.